Buenas tardes a todas y todas. Un gusto saludarlos esta tarde. Yo soy Julia Yemail, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación, y hoy estoy absolutamente complacida de retomar nuestra franja de lecturas con sentido. Esto es una estrategia pedagógica que nació el año pasado en medio de la pandemia, en donde queríamos desde la línea de fomento a la lectura, la escritura y la oralidad poder difundir a partir de lecturas, recomendaciones de diferentes tipos de textos, a partir de las voces de distintos invitados. Esto para estimular la educación, la ciencia, la tecnología, pero además para hablar desde la experticia laboral de todos los personajes que nos han acompañado para que nos recomienden y nos den tips y asesorías sobre cómo se acercaron a la lectura y a la escritura. Lecturas con sentido busca fomentar la lectura desde el placer, y eso para nosotros es muy importante. Nosotros en el marco de lo educativo estamos muy acostumbrados a hablar desde otros lugares, pero es fundamental en el marco de Leer para la Vida cómo nos estamos relacionando de distintas maneras con la lectura y cómo aprendemos a leer también distintos textos. Para eso también es muy importante el rol de los mediadores, de los cuidadores, de los padres, de las madres, de los docentes, pero también la voz de los estudiantes. Y Lecturas con Sentido tiene una particularidad, y es que los conductores de estos programas son nuestros estudiantes. A partir de sus voces y de sus lecturas es que transitamos en la vida de los personajes que invitamos. El año pasado contamos con invitados muy especiales. Estuvo con nosotros Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Brigitte Batiste, rectora de la Universidad de la EAN, Florence Thomas, referente para el tema de feminismo en el país, Héctor Vituago de la banda Terciopelados y muchos otros. Este año empezamos con una gran invitada como lo es Carolina Salí, escritora, literata, filósofa, y bueno, ella tendrá ya un espacio para contarnos un poco más de su vida. Adicionalmente, en 8 días tendremos como invitado a Ignacio Mantilla, matemático y ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, y así a lo largo de estos 6 meses, todos los miércoles tendremos una cita a esta hora por este canal para que podamos seguir conociendo la vida inspiradora de muchas personas y explorar juntos el camino de la lectura, la interpretación y sobre todo, entre todos, leer para la vida. Quisiera darle paso a Paola Mejía, quien está detrás de toda esta franja, para que nos cuente un poco las novedades que tenemos este año y que introduzca lo que viene en este semestre. Adelante, Paola. Gracias, directora. Buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en esta tarde de hoy. Bienvenidos nuevamente a la franja de Lecturas con Sentido. En el año 2020, este programa fue nuestro compañero en la pandemia, fue nuestro compañero virtualmente para inspirarnos y encontrar otros espacios y rutas de lectura en casa para los padres de familia, para los que quisiéramos leer y escuchar otras voces, y sobre todo, y para lo que va pensado, para nuestros docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura, que quieren buscar otros textos que inspiren a sus estudiantes y que nos lleven por otros caminos. Este 2021 entonces nos acompaña con la alternancia, con las nuevas realidades, con las enseñanzas que nos dejó la pandemia, y entonces quisimos renovar Lecturas con Sentido. Este va a estar acompañado ahora de algunas secciones, entonces para que estén muy pendientes y tomen apuntes. Vamos a tener los tesoros más sentidos, vamos a tener las lecturas con los sentidos, preguntas rápidas y por supuesto lo que va en nuestro marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura, el top 3 de Leer para la Vida. Este programa, como bien lo decía nuestra directora Julia, lo acompañan el día de hoy 3 grandes estudiantes. Este vínculo entre los colegios y las universidades públicas. Entonces, por parte de la Secretaría de Educación del Colegio CEDIC Ciudad Bolívar, nos acompaña Nelson Barrios. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para ti, profe Paola, buenas tardes para ti, profe Carolina. Espero que todos se encuentren el día de hoy felices y dichosos de compartir este rico espacio de lectura, de conocer un poco más acerca de la profesora Carolina y pues nada, invitar a los televidentes que se gocen este espacio, que es algo que nosotros hacemos también para ustedes y que siempre la literatura va a ser algo muy importante para todos nosotros.
También nos acompaña de la Universidad Distrital del programa de periodismo Juliana Pacheco. Hola a todos y todas, un gusto estar aquí y regresar con Lecturas con Sentido. Es para mí una gran alegría y pues más con esta invitada tan especial, darte la bienvenida nuevamente, Carolina. Muchas gracias, Juliana. Nos acompaña de la Universidad Nacional del programa de licenciatura en Español y Filología Clásica, Alejandra Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría poder estar nuevamente aquí en Lecturas con Sentido en este 2021 y abrir con nuestra maravillosa invitada del día de hoy, Carolina. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida tú también. Carolina, entonces, pues gracias por haber aceptado nuestra invitación, por permitirnos abrir este programa del 2021 con tu voz, con tus lecturas, con tu trayectoria de las letras y tus recomendados. Entonces esperamos que este sea una de las muchas veces que nos acompañes aquí en la Secretaría de Educación, Carolina. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Estoy contenta de estar con estudiantes de Bogotá y bueno, y de hacer parte de un esfuerzo por ampliar y promover también la educación pública, que creo que es lo que nos une a todos hoy. Muy bien, entonces para nuestra audiencia que no conoce de pronto de fondo quién es nuestra escritora y docente que nos acompaña el día de hoy, entonces hemos preparado el siguiente video para darnos un contexto de quién es nuestra invitada. Entonces le pedimos al equipo de producción que nos reproduzca el video. Carolina Sanín nació en Bogotá, Colombia, el 28 de abril de 1973. Pasó parte de su infancia en Cartagena y Medellín. Después volvió a Bogotá, donde pasó sus años pueriles. Estudió en el Colegio Marymount de Bogotá, donde se graduó. Entró a la Universidad de los Andes para hacer una licenciatura en Filosofía y Letras. Gracias a sus buenas notas, se ganó una beca para la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados Unidos. Allí realizó un doctorado en literatura española y portuguesa de la Universidad de Yale. Después viajó a la ciudad de Barcelona, donde trabajó con libros, palabras y más libros. Al poco tiempo, consiguió un trabajo como profesora del Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva York. Volvió a Colombia y vino a enseñar letras en la Universidad de los Andes. En medio de su andar por la vida, ha escrito para plataformas como El Espectador, Semana, La Silla Vacía y Arcadia. Es una escritora activa en Twitter. Y para colmo de bienes, ha publicado más de una decena de libros de diferentes géneros y para diferentes públicos, entre los que se encuentran Todo en otra parte, Los niños, Tu cruz en el cielo desierto, Dalia, La gata sola, Ponqué y otros cuentos. Yo soy You. Alto rendimiento, Pasar fijándose, Somos luces abismales, El ojo de la casa, Alfonso X. Por tan grande trabajo, conocimiento y reconocimiento en el campo de las palabras, es que hoy le damos la bienvenida a Lecturas con Sentido. Bienvenida, Carolina. Bueno, entonces aquí ya tienen el preámbulo para los estudiantes que nos están escuchando o para otros lectores que quieren saber quién es Carolina. Entonces los invitamos a dejar en los comentarios sus preguntas. Si alguno quiere dejar algún comentario, también están abiertos los comentarios. Entonces, empezamos para escucharte, Carolina. Bueno, entonces sabemos que a lo largo de nuestras vidas leemos muchísimos textos, pero siempre volvemos a ciertas narrativas, historias, escenarios. Y pues quisiéramos preguntarte, ¿cómo defines tú qué es tu identidad lectora? ¿Qué es eso que te gusta leer? Hola, Alejandra. Pues justamente hace poco, hace un par de días en otra conversación contaba que una y otra vez leo los mismos libros porque son los libros que enseño. Entonces, supongo que el tipo de lectora que soy es la lectora profesora, la lectora que sobre todo lee libros para enseñarlos o en busca de cosas para escribir sobre ellas. Es como una lectora ladrona en el sentido de que quiero
leer cosas e incorporar cosas para luego decirlas, para luego combinarlas con lo que tengo para decir y, bueno, incorporarlas a lo que estoy haciendo, pero también para hacer ver a otros, ¿no? Yo he pensado que tal vez el placer más grande para una profesora es el de señalar, o bueno, para alguien que tenga esa vocación, el de hacer que otro descubra contigo, el de mostrarle a otro algo que él solo no habría visto, o por lo menos no en ese momento de su vida, ¿sí? Entonces, para mí la lectura está siempre ligada a la escritura, por un lado, como te dije, y por otro lado, a la enseñanza, a el tratar de descubrir cosas para luego mostrarlas. Creo que es inseparable y en ambos casos es mostrarlas, ¿no? O sea, en ambos casos quiero eh, leer cosas y descubrir cosas para luego hacerlas ver. El hacer ver, pues por lo general a gente más joven que yo o a gente que, no que ha leído menos o que precisamente por eso encuentran alguna función en estar conmigo. Creo que ese es el tipo de lectora que soy. Entonces, termino leyendo muchas veces las mismas cosas porque son las clases que enseño. Pero eso también me ha mostrado que uno lee un texto de manera distinta siempre, ¿no? A lo largo de tu vida lees el mismo texto de maneras totalmente diferentes. Te sorprendes con los descubrimientos que tú has hecho antes y que tal vez en este momento no habrías hecho ya, y a la vez descubres otras cosas que antes no habrías descubierto. Y eso de leer una y otra vez los mismos libros, Alejandra, tiene también el efecto de que empiezas a concebir el tiempo de otra forma, ¿no? Estás en el mismo lugar, porque un texto, bueno, digamos, llamémosle un lugar, pero en diferentes momentos, y entonces te das cuenta de cómo pasa el tiempo cuando estás como quieto en un sitio, ¿sí? Como si pues el texto es siempre el mismo lugar por el que ves pasar el tiempo, entonces en últimas lo que conoces es el paso del tiempo, es el tiempo mismo, que es el tiempo de tu vida y también, sí, bueno, el tiempo de tu vida, el tiempo de tus edades, pero también el, el antes y el después, la acumulación de lecturas en un mismo lugar. Entonces, leer el mismo libro una y otra vez es un estudio del tiempo también. Claro, claro, volvemos distintos, sí. Bueno, Carolina, ya que nos compartes como estudiantidad lectora ligada, por supuesto, a la enseñanza, como tú misma dices, y siguiendo como esa línea de la identidad, yo recuerdo, Carolina, que en una oportunidad tú hablaste sobre la revelación que viene con asumir una identidad. En ese momento hablabas sobre la revelación del género, pero entonces yo quisiera pasarlo al plano de la escritura y cómo fue el momento en que tú te supiste escritora. Hola Juliana, pues yo suelo ponerme a las identidades y de hecho ser mujer no es una identidad para mí, es una condición. ¿Mm? Lo mismo que ser humana, es una condición, no es que me identifique como humana, soy de esta especie, igual soy de un sexo. Entonces no creo mucho en la identidad, creo que que la identidad es una barrera para la libertad y para la exploración de ti mismo y de la multiplicidad que contienes. Entonces, incluso no me identifico como escritora estrictamente, he hecho otras cosas, doy clases, hablo mucho. Eh, Qué sé yo, pues he vivido de dar clases y también de escribir, pero también de dar clases. Entonces, creo que ahí hay como una diferencia entre, de hecho, las personas que quieren ser escritor y las personas que escriben por una o que escribimos por una u otra razón o sin razón, pues porque necesitamos hacerlo para conservar cierto equilibrio entre el adentro y el afuera, ¿sí? Lo cual significa cierto equilibrio mental también o emocional.
¿sí? O que necesitamos dar cuenta de la manera como percibimos el mundo, porque creemos que es una manera única e irrepetible, y a la vez porque queremos encontrar a otros como nosotros entre quienes los leen, ¿no? Entonces es este doble movimiento de decir, yo soy así, como soy yo, pero no me identifico, no, mujer colombiana, morena, no sé qué, no, soy yo, este individuo único, y a la vez no soy única para nada, y por eso escribo para que otros me lean y estar en comunicación con otros y en compañía con otros. Yo creo, ya que empezaste hablando del género, que es interesante, yo creo que muchas personas, sobre todo hombres escritores, sí escriben para ser escritores y sí parten de una identidad de el escritor. El escritor como una figura respetable o una figura excéntrica o una figura de poder, desde luego, ¿sí? Pues no tiene necesariamente poder político, económico, pero hay un poder en ser el escritor, ¿no? Y en asociar tu nombre a una obra, como en ese afán creativo de tener unos hijos certificados. Creo que eso es un impulso masculino sobre todo. Entonces, esta pregunta la podría haber respondido de muchas maneras y seguro en otros momentos de mi vida lo respondí de otras. No me importa tanto ser una escritora, me importa la expresión, ¿m? Me importa examinar qué es la expresión, y entonces más bien contestaría ¿cuándo será que supe que esta era la manera de expresar una interioridad, como la manera de otros de expresar una interioridad es sanando, construyendo casas, limpiando casas, ¿sí? No es que sean todas, no voy a cometer la falsa ingenuidad de pensar que todas obedecen al mismo tipo de vocación, desde luego, ¿sí? Pero sí, cualquier actividad humana es en un grado o en otro una expresión. Y supongo que escogí esta expresión sobre otras por un montón de condicionamientos individuales, familiares y sociales que hicieron que hubiera un interés de otros en que yo escribiera o en que yo fuera lectora, ¿sabes? Pues otros siendo mis padres, estoy siendo muy misteriosa, es que de otros, de mis padres, de mi familia. Entonces en algún momento me pareció, resonó conmigo la increíble magia de que unas letras digan unas cosas, de que unos signos escritos se comuniquen con la imaginación y susciten unas imágenes en la imaginación, y eso me pareció más grandioso y más divertido que cualquier otra cosa. Eso es cierto, por un lado, no estoy diciendo que escribir sea divertido, que no lo es, pero que pase eso sí que lo es, ¿no? Sí que es un misterio sin fin. Y entonces supongo que la verdad es que sí quise dedicarme a escribir desde que era niña, era como obvio para mí que eso era lo que iba a hacer. No sé exactamente por qué, porque se quiso que lo fuera, me enseñaron a escribir muy pronto, porque escribí un poema siendo muy pequeña y lo celebraron mucho, entonces esas cosas supongo que te determinan también la manera de llamar la atención o de ser querida, es una manera de servir de alguna manera también, ¿no? Y entonces sí, medio siempre supe que iba a escribir, desde que aprendí a escribir. Bueno, gracias por compartirnos pues la historia detrás de esto y tus pensamientos. Ahora vamos con una sección que se llama Los tesoros más sentidos. Aquí la idea es un poco preguntarte acerca precisamente de esas historias, palabras, bueno, narrativas que más atesoras. Entonces le doy paso a mi compañera Julia. Bueno, gracias Aleja. Tal y como nos comentaba, aquí la idea es que tú hagas gala también de esos títulos que se te vienen a la mente a partir de cuáles son los libros que más atesoras,
porque en algún momento de tu vida significaron algo o incluso todavía siguen teniendo una gran emotividad contigo. Entonces, sería muy chévere que nos compartieras como esos títulos que de pronto han tenido gran significado en tu vida, y si por ahí tienes alguno a la mano y nos pudieras leer un fragmento, también nos encantaría escucharte. Bien, pues no voy a ser muy original en esto. Unos libros importantes, el libro más importante en mi vida supongo que es El Quijote, y también es el primer libro que leí. Obviamente no lo leí en la versión original en El Quijote, sino en una versión para niños en primer lugar. Pues luego lo leí en distintos momentos de mi vida, siendo joven, siendo estudiante, luego no siendo estudiante, y luego lo leo cada año, una vez al año por lo menos, porque lo vuelvo a enseñar. Y es mi libro, pero lo que me interesa es cómo nos relacionamos con esos libros que son nuestros, ¿no? Con esos libros que son... ¿qué significa? Porque no es solamente el que más te guste ni solamente el que más importante sea, sino en el que confías. Confías en que tu vida tiene sentido porque existe ese libro y porque alguien más lo escribió y porque el ser humano pudo hacer eso. Y eso te hace pensar que tú también lo escribiste, ¿ves? Y entonces por eso es un gran tesoro, es un tesoro que te salva. Luego está La Odisea de Homero, que es un libro que enseño y que creo que entiendo muy bien. Creo la sensación de mi relación con la Odisea pasa por como, aunque sea un libro tan distante en el tiempo y escrito en una lengua que no leo además, pues lo leo en traducción, no lo leo en griego, me siento entendiendo. Entonces, mi relación con la Odisea pasa por ese placer intelectual y alegórico, o sea, de descifrar alegorías y de ver alegorías. Y luego hay un libro, luego está la obra del Dante y sobre todo La Vida Nueva, que es el libro de amor y el libro que además inaugura el relato autobiográfico, y el relato autobiográfico inspirado por el deseo con respecto a una mujer en este caso, pero no es solo una mujer, con respecto al mundo, ¿no? La afectación el testimonio de la afectación del mundo que te hace ser otra persona. Entonces La Vida Nueva es es otro de los libros importantes de mi vida, y mi relación con ella es más como de autoayuda. Con cada uno estoy así improvisando un poco qué relación tengo. Y luego, entre otros muchos libros, está Ojos de Perro Azul, de Gabriel García Márquez. Es un libro que recoge sus primeros cuentos, pues sus cuentos más tempranos, y de hecho algunos cuentos muy tempranos de su juventud. Y ese libro es mío porque nadie lo lee más que yo, porque es un libro que muy poca gente lee y que muy poca gente enseña, y es un libro crucial. A mí me parece tal vez la mejor obra de García Márquez, y la que lo une en las raíces con Kafka, y la que lo une en las raíces con Rulfo también y con toda la vanguardia del siglo XX. Y es un libro que habla de las otras maneras de existir más allá de la vida, o de la vida diurna. Habla del sueño y habla de la vida después de la muerte de una manera como yo creo que ninguna otra obra que haya leído yo lo hace. Entonces es un libro inspirador y muy misterioso. Y bueno, podría seguir hablando. Bueno, ya que estamos, que quieres que lea una parte, hoy voy a dar una clase, después de esto voy a dar una clase de Pedro Páramo, entonces aquí tengo a Pedro Páramo de Rulfo, que fue un libro sorprendente. Entonces, y cada vez que lo leo me sorprende la manera como cosas muy, muy puntuales, las variaciones en los tiempos verbales, por ejemplo, que hace que el tiempo realmente pase de una manera distinta en el libro.
la participación de las voces sin cuerpo, el misterio de un narrador que se evade del libro, que realmente desaparece aunque siga contando en tercera persona, se vuelve un misterio, se vuelve realmente un espiritual, por así decirlo, ese narrador. Y podemos leer, a ver, hoy justamente estaba señalando un pasaje muy, muy cortito sobre el sol. Es esto que está hacia el inicio y es una descripción muy, bueno, una descripción muy vívida. El agua que goteaba de las tejas hacia un agujero en la arena del patio sonaba plas plas y luego otra vez plas en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear, una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto las alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire, dándoles brillo a las hojas con que jugaba el aire. Entonces ese, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que suena muy interesante y quedo con muchas ganas de estar en una clase tuya porque realmente esto fue muy bonito de escuchar. Bueno, Gracias. ahora queremos preguntarte de todos los libros que tú has publicado, ¿cuál es ese al que más cariño le tienes? No hay uno al que le tenga más cariño que a los otros. Hay libros que dicen más de mí o de quién quiero ser y que tomaron más tiempo en escribirse. Y entonces supongo que son esos los que más significan para mí porque se acercan a lo que quiero hacer y son Somos luces abismales y también Tu cruz en el cielo desierto y Los niños. Es una novela que quiero muchísimo y que me sorprende acordarme de ella. A veces me parece muy extraña a mí y la quiero por eso más que otras cosas, digamos, más próximas a mí. Bueno, gracias Carolina. A mí en lo personal, Somos Luces Abismales me parece grandioso. El principio me atrapó absolutamente. Y bueno, vamos a pasar a una sección nueva, como comentaba la profe Paula al principio, y vamos a recordar entonces que los libros tienen la capacidad de hacernos experimentar con todos los sentidos. A veces estamos tan inmersas en la lectura que logramos sentir lo narrado, lo leído. Entonces, en esta sección vamos a conversar sobre esa relación entre lectura y sentidos. Adelante, Aleja. Gracias. Bueno, sí, queremos saber con qué texto has logrado o leer o escuchar o incluso saborear eso, lo que estás leyendo. Pues yo creo que con todos, realmente, sobre todo con bueno, no con todos, con los que he mencionado, con los libros realmente buenos. No creo que saboree lo que estoy leyendo o que vea exactamente un paisaje cuando lo están o un paraje cuando lo están describiendo. Creo que más que eso es que despiertan otros sentidos que no son los sentidos del cuerpo, sino los sentidos de la imaginación. Entonces, si tú estás leyendo un texto y te pones en el lugar del texto con los personajes del texto, a esos personajes tú los estás percibiendo muy vívidamente, pero desde luego que no con estos sentidos de la carne, sino, bueno, o sí de la carne, pero del cerebro, sino con los sentidos de la imaginación. Creo que en la imaginación hay unos sentidos que corresponden a estos, pero no son estos, sino sería pues una alucinación.
Y creo que uno no alucina cuando lee, creo que justamente se estimula la imaginación y percibes todo no solo con esa facultad, sino en ese otro plano. Tú mismo estás en otro plano en el que estás viviendo y percibiendo lo que se te está mostrando, las sugerencias que estás recibiendo, ¿no? Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es la atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera de un texto? Que no es necesariamente, entonces porque te dijeron que estaba lloviendo, tú sientes, qué frío está lloviendo. No es eso, sino que te pone en un lugar en el que hay una calidad de la energía, te pone en otra energía. Por eso un libro que sea muy malo, mal escrito, mal pensado, de una mente no muy interesante, de una inteligencia más o menos ordinaria, como los hay, no solo no te lleva a ningún sitio, sino que puede dar una atmósfera pues medio de mierda, ¿sí? Por eso los libros malos son malos en sentido moral también, ¿sí? Por eso algo de poca calidad artística o de poca interés o de poca agudeza intelectual también te hace mal, ¿sí? Porque la atmósfera general en la que te pone es una atmósfera de baja, ¿sí? Entonces, y creo que todas esas cosas las puedes percibir, pero que es más interesante pensarlo como con qué otros sentidos internos lo percibo, más que veo las cosas con mis ojos, porque la realidad es que no las ves con los ojos, las ves con esos otros sentidos internos que la lectura te invita a darte cuenta de que los tienes, ¿no? A descubrirlos. Y también en ese otro plano, en ese plano un poco más, que está un poco más adentro que los sentidos externos, pero también un poco más afuera que esos sentidos, ¿sí? Porque es una proyección de esos sentidos. Tú eres otra persona también. O sea, hay otro estado de ti y otro nivel de ti, otra dimensión de ti que está recibiendo las cosas que lees y se está comunicando con esas cosas, aunque no necesariamente lo percibas tú con tu conciencia o tus sentidos, ¿ves? Y eso es fascinante, porque eso, por ejemplo, es lo que sabían los grandes maestros siempre de la humanidad, siempre enseñaron con fábulas o con cuentos o con parábolas, ¿sí? Koans se llaman pues en un tipo de budismo, y pues Jesús contaba parábolas, y todas las fábulas de animales vienen de enseñanzas también relacionadas con el budismo hindú. Y entonces la idea es que tú estás percibiendo cosas, pero que ni siquiera puedes saber que las percibes, sino que hay una parte dentro de ti que está recibiendo una cantidad de información sin que se percate, como este portero de los sentidos, ¿ves? Entonces creo que la pregunta sería más esa: ¿cómo serán los otros sentidos en los que estoy percibiendo qué clase de cosas y qué otro mundo, y en qué otro mundo me llevan a vivir o llevan a vivir a una que soy yo y que no sé qué soy, con esas otras realidades, más que te estimulen los sentidos, estos sentidos más carnales y temporales, ¿no? ¿Sí se entendió eso un poco? Sí. Espera. Sí. Sí, perfecto, perfecto, sí. Y también estamos por acá como anotando para tenerlo en cuenta porque sí, me parece que es muy interesante profundizar en eso y compartir, porque me imagino que de pronto la experiencia lectora como de estos sentidos que se despiertan puede ser diferente dependiendo como de la persona, claro. Y hasta Bueno, cierto punto, incluso, Alejandra, es algo que no se puede decir porque ni siquiera sabes, ¿no? No sabes en este plano en el que puedes decir las cosas, entonces es misterioso. claro, sí, muy difícil ponerlo en palabras. Sí. Me hace pensar mucho en los griegos y en cómo lograban nombrar estas cosas como que para nosotros el lenguaje simplemente no alcanza. Ujú. Pero bueno, entonces ahora vamos a pasar a una nueva sección y le doy paso a nuestro compañero Nelson
para que la introduzca. Gracias, mi compañera Alejandra. Perfecto. Vamos ahora con nuestra sección de pregunta rápida, en la cual nos enfocamos en que tú respondas lo más rápido posible. Wow, qué Lo primero que miedo. se te venga a la mente Vamos a ver, pues. va a ser algo súper rápido. Ok. Profe Carolina, Ujú. ¿con qué te quedarías si tuvieras que escoger como profesión entre actuar, leer o escribir? Escribir. Perfecto. Nos gustaría que nos dieras como esa justificación, ese por qué. Ah, yo pensé que era rápido y me salvaba de las justificaciones. Pues entonces, ya que, mira que es interesante esto, Nelson, que cuando dejas que la otra persona se explique, la primera cosa que le pasa a la otra persona es matizar su respuesta, ¿no? Y dudar de la respuesta. Porque es escribir, porque desde luego quiero poner esas cosas nuevas, digamos, en el mundo, que son lo que yo escriba, pero al escribir estoy leyendo. Todo lo que yo escribo es lectura de la realidad y cada vez quiero más que sea así de una manera más obvia y más inmediata, más ensayístico y más lírico lo que escribo. Bien, pero me preguntaba sobre actuar y escribir ya es actuar, porque al estar escribiendo, y esto se relaciona con la pregunta que me hacía Juliana hace un rato sobre la identidad del escritor, estás haciendo un papel, el papel del que escribe un libro, y detrás de ese papel de todas maneras está el actor que eres tú y que no es escritor, sino actor, ¿sí? O sea, está incluso interpretando a esta persona. ¿Sí? Entonces, tal vez actuar y la actriz está detrás de todo lo demás. Pero claro, también puedes decir que detrás del actor o la actriz que interpreta y hace unos personajes está nuevamente la autora que escribe esos personajes, pero eso es como un segundo grado de escritora. Pero bueno, sí, escribir. Perfecto, ahora vamos con nuestra segunda pregunta rapidísima que dicta lo siguiente. Ahora arma un microrrelato con las siguientes tres palabras: feminismo, fútbol y pandemia. Pues no entiendo que el feminismo pueda impedir que alguien disfrute del fútbol, sino que por el contrario debería hacérselo más deleitable, porque cualquier conciencia de una injusticia o cualquier conciencia de una condición general y arbitraria debe darte la ironía suficiente para reírte de todos los juegos y de las separaciones entre hombres y mujeres y de las relaciones entre los miembros de un mismo sexo en una u otra actividad. Entonces, al ser feminista debería ser aún más deleitable el fútbol, porque te da un elemento más de reír, para reírte del fútbol, no solo sin dejar de admirarlo, por supuesto. Y eso aplica a la admiración por Diego Maradona, que fue una de las calamidades de la pandemia, pero también uno de los sucesos que a mí me ayudó a sobrellevar la pandemia, pues porque cuando Diego Maradona se murió, de repente me acordé de cuánto había adorado yo a Maradona y de lo que significaba, ¿no? Y el ensimismamiento de tener ese recuerdo y esa idea fija y esa persona a quien volver y a quien estudiar en un momento en el que estábamos aislados, supongo que me ayudó en el aislamiento. Entonces, esto que acabo de decir no fue un relato, pero ahí asocié las tres cosas que me pediste. No fue Carolina, exactamente un relato, sí. con lo que acabas de decir, también me llama mucho la atención que cuando sucedió el tuit de Maradona, también hubo críticas sobre las literaturas feministas, ¿no? Entonces, ¿cómo una feminista puede, digamos, lo decían en los tweets, querer a Maradona, ¿no? O por ejemplo, los problemas de ayer en el estadio El Campín, y como también allí hoy entrevistaban, por ejemplo, algunos líderes de barras, y también el tema de género estaba ahí mediado, y cómo cómo el deporte que tradicionalmente ha sido de hombres nos cuesta tanto hablarlo y nos cuesta tanto decirlo,
y a nosotros sí nos piden coherencias. Yo me acuerdo que tú dabas una argumentación que a mí me pareció muy linda sobre lo del feminismo y Maradona, entonces de pronto aquellos que no la pudieron leer, si no la pudieras recordar. Pues yo no la recuerdo, pero ahora que te oigo, Paola, es básicamente, si yo soy feminista es para tener una conciencia con respecto a la construcción del patriarcado y al lugar en el que nos han puesto a las mujeres. Y si hago eso, no es para limitarme más, sino para ser más libre. Entonces me parece absurdo que con el pretexto de una afiliación, que es el feminismo, pueda haber cosas que no me gusten o cosas que no admire, como un gran, enorme futbolista y además un ser humano cuya historia y cuyo drama es extraordinario, como el de Maradona, ¿no? Entonces creo que las mujeres que se afilian a ese feminismo, y repito la palabra afiliación porque es que se hacen hijas, justamente lo contrario de emanciparse, ¿no? Las que se hacen menores de edad dentro de una sombrilla ideológica y de comportamientos, pues están justamente buscando su cautiverio y no su libertad, y eso me parece terrible. Y si eso fuera el feminismo, de una vez digo que no soy feminista, sino que estoy interesada por examinar todas las determinaciones y todos los condicionamientos y las injusticias del ser humano, ¿no? Entonces, por ahí supongo que iba. Y también, porque, sabes, para mí, incluso la explicación de, sí, puede que haya sido malo con las mujeres, pero era un gran futbolista y lo admiro como futbolista, separándolo de lo otro, no vale. Porque nadie está totalmente separado de lo otro. Tal vez si Maradona no hubiera sido el machista que era, porque venía de donde venía, tampoco habría sido el jugador que era. Entonces, yo creo que uno comete un error también al ser perdonavidas, ¿no? Al decir como, ay, bueno, pero era un gran futbolista. No, todo viene junto. También era gran futbolista porque era un machista y porque se dedicó a un juego totalmente homoerótico como es el fútbol y excluyente como era el fútbol. Entonces, todo viene junto y lo puedes admirar como parte de un relato sin dejar de decir que propendes por la igualdad entre los sexos, ¿no? Puedes admirar a un machista. Incluso puedes enternecerte y compadecerte del machismo del machista, ¿sí? Incluso eso, para ponerte realmente por fuera y por encima de eso y analizarlo e incorporarlo, porque lo otro es miedo, ¿no? Lo otro es no me puede gustar el fútbol, no me puede gustar, no sé, básicamente nada, porque el mundo ha sido de los hombres desde hace miles y miles de años. Entonces, si comprometerte con el feminismo es rechazar todo aquello en lo que ha habido un poderío de los hombres, pues no podrás ni disfrutar ni entender nada del mundo. Para entender hay que amar. Entonces, incluso ese poderío de los hombres lo puedes amar, sabiendo que prefieres la igualdad y que ya es tiempo de la igualdad y que se han cometido grandes injusticias, etcétera. Pues que si no, no lo vas a entender, y si no, pues si no puedes ni agradecer por todo eso que se ofrece a tu entendimiento, pues ni para qué estás vivo, ¿no? Entonces creo que ese feminismo de reactivo, de solo reaccionar, no, pues es muy estéril, creo que es realmente estéril, sí. Muy interesante eso que nos dices. Justamente algunos pueden consultar nuestros programas feministas del año pasado. Tuvimos varios, justamente uno de fútbol y feminismo, el de Florence Thomas, que nos lo contó ahorita la directora, ¿cierto? El de las igualadas, entonces estuvimos ahí con algunos de feminismo. Me parece muy importante lo que tú dices, es que entender estas dinámicas sociales, políticas, económicas, también las hacemos por medio de la lectura, ¿no? Y no podríamos tener este análisis, por ejemplo, que hiciste majestuosamente de Diego, o ahorita que nos hablabas de la Odisea o de Gabo, si no estamos mediados por la lectura. Claro, y es que mira, Paola, que la lectura es lo que te permite dar el salto entre identificarte como víctima e identificarte como espectador del mundo, y ponerte en un lugar en el que te haces consciente de que el mundo entero fue hecho para que tú lo entendieras. Y ese salto lo tiene que dar absolutamente todo el mundo. O sea, la víctima que haya sufrido más
tiene que dar ese salto porque ese salto es la redención, ¿sí? Tiene que dejar de identificarse como víctima en algún momento. Entonces, y ese salto lo da la lectura, leer la propia historia como un lector o una lectora, verla como un espectador de teatro es lo que te hace dar ese salto a no ser más víctima, que es la libertad y es la salvación. Entonces eso creo. Gracias. Y ¿A ti? justamente esto de la lectura nos da para la sección de leer para la vida, entonces... Claro que sí, gracias Carolina. Y bueno, esta sección está pensada también para que no nos quedemos con un único recomendado. Entonces te vamos a preguntar sobre tu top 3 de lecturas para la vida. Yo voy a iniciar preguntándote sobre tu rol como docente, Carolina, y es para ti, ¿cuál sería tu top 3 de lecturas para que los niños y las niñas, los estudiantes y las estudiantes se interesen por el arte de narrar? Bueno, pues ya son los mismos libros que dije, pero si quieres que diga otros tres, pues serían la Metamorfosis de Kafka, pero toda la obra de Kafka, porque es una obra totalmente integrada a la vida. O sea, leer los diarios al tiempo con los cuentos y ver cómo pudo traducir ese malestar autobiográfico y pues, y esas preguntas de su existencia a unas narrativas, creo que podrían interesarles, como dices tú, a los jóvenes y a las jóvenes para que sepan como para qué escribir, ¿no? Y de resto, realmente a poetas líricos, que la gente cada vez lee menos a poetas, entonces yo creo que una persona muy joven puede disfrutar, digamos, a los poetas españoles del siglo XX, ¿no? Desde qué sé yo, no sé por qué se me viene a la cabeza Gabriel Celaya y Pedro Salinas y Alexandre, y yo creo que hay algo en esa poesía de la generación del 27 y de la anterior, y de la generación del 98 y de la de después del 27, que es especialmente juvenil, de pronto pues porque todo eso se escribió en la esperanza de hacer un nuevo país, de alguna manera, una nueva sociedad. Yo creo que, no sé, se me ocurre que lean a los poetas españoles, del siglo XX. Bueno, ahora sabemos que las canciones también pues nos están contando historias y por eso queremos preguntarte cuál es tu top 3 de canciones favoritas. No, pues no tengo tres canciones favoritas. Tengo miles de canciones favoritas, cientos de canciones favoritas. Las canciones son lo que más me gusta en el mundo. Me gustan más que todo. Me gustan más que las películas, más que los libros, más que todo. Entonces no tengo tres, pero pues sí, se me podría... Y es un poco lo de esa cosa de los favoritos, que es raro, ¿no? Pero más bien te voy a decir tres autores de canciones, que son Bob Dylan, y no soy nada original en esto tampoco, Caetano Veloso y Brian Eno. Mira, tres hombres, también hay mujeres, también puedo decir Johnny Mitchell, no siempre, y puedo decir otras, pero esos tres. Y bueno, y David Gracias. Bowie, supongo que más incluso que todos ellos, y Leonard Cohen, sí, no. Gracias, gracias y perdón por ponerte en esta situación. No, está bien, es divertido, es divertido. Pero bueno, también podemos poner de músicas más de por aquí, puedo decir Simón Díaz y Alejo Durán. Y eso. Y no sé, las bullerengueras y las porreras, no sé cómo se diga, a las que menciona Adriana Lucía, por ejemplo, de las que Adriana Lucía habla. Y bueno, eso. Profe Carolina, vamos a ver, ya no estamos corriendo con las respuestas, ya podemos responder tranquilos.
Vamos con esta pregunta que me parece que es importante y es, recomiéndales una película a los niños que nos ven, otra para los jóvenes y otra para los docentes y bibliotecarios. Eh, pues para los niños hay una película de que se llama We Are the Best, creo que se llama, de Lucas Moodysson, sobre unas niñas que deciden, que odian los deportes y que deciden hacer una banda de punk y es preciosa. Y para los jóvenes, una película que se llama Max Mon Amour, que es de una mujer que se enamora de un gorila se enamora realmente de un gorila y es sobre el amor y le hace entender uno muchas cosas sobre el amor, que me imagino que es el tema de la juventud. Y para los docentes, eh, una película que se llama, pues por su relación con los jóvenes y con los niños también, que se llama El espíritu de la colmena. Bien. Digo esas tres como podría decir otras muchas, pero son tres que se me ocurren. Bueno, Carolina, muchas gracias por tus recomendaciones. Estaremos muy atentos y me imagino que todos, al igual que yo y aquí los que nos acompañan, estamos anotando tus recomendaciones. Ya casi para ir cerrando, quisiéramos saber cuál sientes tú que es la mayor diferencia al escribir un libro y al escribir para redes sociales, ya que te hemos visto muy activa en redes y no es algo muy usual entre los escritores, entonces que nos compartieras desde tu experiencia, ¿cuáles serían? Pues la diferencia es que un libro es un libro y una red social, en las redes sociales escribes tres líneas, ¿no? Pero yo no tiendo a separar los lugares en los que escribo porque justamente soy de mi tiempo, o sea, para mí escribir es escribir allá y escribir aquí. De todas maneras, mis libros los escribo en una pantalla, es decir, los escribo casi todos, pues, dactilografiados y va apareciendo en la pantalla el texto. Y entonces muchos de mis tweets son los únicos que me importan. Algunos los hago de, no sé, la parte más baja de mí, de pendenciera o de vengativa o de rabiosa, los escribe y esos no importa, pero muchos de ellos sí tienen que ver con las cosas que estoy escribiendo en un libro al mismo tiempo, ¿no? Entonces son como pruebas y como adelantos de piezas más largas que estoy escribiendo. Y claro, y hay una cosa fundamentalmente distinta y es el tiempo que media entre la lectura y la escritura, que en el libro es largo y y en las redes sociales es ninguno, ¿no? Entonces puedes experimentar con esas dos cosas y puedes sacar ventaja de escribir en las redes sociales porque en el momento en que te lees, en que ya sabes que otros están leyendo, ya cambia el texto para ti, te das cuenta de que algo no funciona o no se entiende o realmente es gratuito y no tiene sentido y hablaste por hablar. Y entonces es una herramienta y se puede usar como herramienta pues para escribir mejor, cosas mejores. Bueno, a lo largo como de esta conversación que hemos tenido, has mencionado algunas cosas de género y pues algo que es indiscutible es que en esta como sociedad en la que de la que somos parte, las oportunidades a veces están un poco limitadas dependiendo de cómo nos vemos, si somos mujeres, hombres, bueno, y demás. Y por eso, bueno, mi compañera Juliana y yo tenemos en común pues un gran interés por las palabras y por poder plasmarlas. Y por eso quisiéramos que nos des un consejo, por favor, tanto a nosotras como a todas las niñas y mujeres que nos puedan estar viendo, para escribir, para arriesgarnos a hacer esto. Pues el consejo fundamental es que lo hagan no pensando que son mujeres, sino que son seres humanos, porque es que en el momento en que se imponen a ustedes mismas que
hay una diferencia en lo que escriben con respecto a lo que escribe un hombre, pues esa diferencia siempre será como reivindicativa y será, si yo pude escribir en mi vida, fue porque no sabía o no me importaba que era una mujer, ¿sí? Es decir, o no le daba suficiente importancia. Luego vino esa conciencia feminista, pero cuando estoy escribiendo algo, escribo como yo, no como una mujer. Entonces esa sería algo que quisiera decirles, pero lo que quisiera decirles es, además, es que yo creo que todos somos hombres y mujeres, realmente. O sea, no todos somos hombres y mujeres. Tenemos las mujeres y los hombres unas determinaciones biológicas, pero en la imaginación, que es donde escribimos, sí somos hombres y mujeres. O sea, escribimos en otro lugar, no en este. Las cosas escritas salen de ese otro lugar, no de este. Y entonces que sepan como eso, pero hay, la recomendación que yo daría sería para hombres y mujeres y es hacerse cargo de lo que uno dice, no decir por decir, realmente tener la conciencia de que uno está escribiendo con las palabras y entonces usar las palabras precisas y conocerlas. Es eso. Y por las palabras, no solo me refiero a la semántica, no solo a los términos, sino a cómo se construyen unas oraciones en tu lengua. Interesarte por cómo se usa la lengua, porque si no, no estás haciendo nada, ¿no? Que es, no sé, algunos jóvenes escritores muy jóvenes, o sea, gente más joven que ustedes seguramente piensa que eso no importa y es una cosa un poco ingenua y boba pensar que te gusta escribir, pero no te gusta escribir, porque escribir es usar unas palabras en una lengua. Entonces, investigar la propia lengua y saber cómo funciona, creo que es fundamental. Hay por montones escritores mediocres que nunca se interesaron por la lengua que están en la que están trabajando y con la que están trabajando y a la que están contribuyendo. Y eso es de una arrogancia infinita, ¿no? Porque es creer que es que cada uno tiene su propia lengua o algo así. Y eso es falso. Sino todo el proceso que implica el escritor, ¿no? No solamente es tener esa escritura creativa, sino también hay que entender las reglas del sistema. Pues si es que esa es la creatividad. La creatividad es hacerte cargo de que lo que estás diciendo quiere decir unas cosas porque hay unas maneras de decir esas cosas, ¿no? Y a partir de ese momento adquieres poder sobre tu herramienta, se hace flexible para ti, pero ponerse por encima, pero entonces tienes que conquistar la lengua de alguna manera, ¿sí? Y eso no se hace poniéndote por encima de ella sin tener ni idea de qué es ella, ¿no? Es un poco como burro hacerlo de la otra manera. Pues burro no, porque los burros no escriben ni nada, como bruto, en fin. Bueno, Carolina, en este momento entonces tenemos varias preguntas de las personas que nos están viendo en vivo en el chat, entonces voy a leerte algunas de ellas, bueno, creo que casi todas las que pudimos registrar. Entonces hay dos de Adriana Chacón, voy con la primera. ¿Cuáles son esas lecturas infaltables para jóvenes cuyo reto es formar su pensamiento crítico? No, ya dije cuáles libros enseño siempre y enseño a los jóvenes y luego ya dije qué poetas. Y como esos hay muchísimos más, hay muchísimas más cosas, pero con lo que no estoy tan de acuerdo es con lo de pensamiento crítico. Se ha vuelto una de esas frases hechas, ¿no? Su pensamiento crítico no es pensamiento, no es pensamiento crítico. Pues ya que me piden algo más, Adriana, ya que quieres otra recomendación para que veas a una mente pensando en el papel, en el texto, lee los ensayos de Michel de Montaigne. Entonces, eso es fundamental. Lee dos y ahí ya sabes cómo escribir pensando y escribir de lo que se piensa. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Leer literatura, leer teoría, leer para entretenerse, leer para la academia. ¿Qué diferencias, qué similitudes, qué necesidades, qué expectativas? Es que yo no creo, en mi caso no existe un entretenimiento que no sea también intelectual. O sea, yo no puedo decir, no, es que leo para entretenerme, sin tetas no hay paraíso,
porque no me entretiene. O sea, algo que no tenga una calidad estética y una cierta calidad intelectual no me entretiene. Puede entretener a otras personas, a mí no. Hay cosas que me pueden entretener a mí y a otras personas mucho más sofisticadas que yo, mayores o que han leído más, no las entretiene, o de otras épocas no las entretiene tampoco, ¿no? Entonces, no creo que el entretenimiento esté separado de la instrucción, creo que, o del aprendizaje o de la calidad. Si lees unas cosas por aprender y otras muy distintas por entretenerte, seguramente es que no estás aprendiendo nada de lo que estás aprendiendo, leyendo por aprender, si no te está divirtiendo y si no te está dando placer también, ¿no? Cosas académicas no leo nunca nada, realmente, sino me interesa a mi intelecto. O sea, no leo, qué sé yo, estudios de no sé, el papel de la abuela y las abuelas y no sé qué, que citen 20 otros tratados en la Cándida de Heréndira. Yo no leo ese tipo de cosas, ni escribo ese tipo de cosas tampoco, no, esa producción un poco pues masturbatoria y de supervivencia de la academia me parece penosa y no leo de eso. Y preguntaba sobre lectura literaria. La filosofía y la literatura son literarias ambas y parte de la ciencia que es inteligible también lo es. Entonces no, en ese sentido no creo en esa separación tampoco. Muy bien, muy bien. Me parece también que escuchemos esas otras voces, ¿no? Siempre nos dicen el leer para la academia, el leer en ciencias, el leer en matemáticas, y tú pones aquí el sentido, no, estamos leyendo para Sí, nuestro te interesa, intelecto. exacto, para interesarte por el mundo y vivir en el mundo con gratitud, que es lo que te debe llevar a querer conocer, ¿no? No es como para hacerte experto en un tema, si no lo haces con amor y con curiosidad, pues eso no es nada, realmente. Bueno, ahora tenemos otra pregunta de Sebastián Quintero. Carolina, apartándonos de la literatura universal, ¿qué lecturas podrías destacar de la literatura colombiana? ¿Hay algún colombiano que tengas como referente? Pues hablé mucho hoy ya de García Márquez y es el escritor más grande que ha habido en las Américas, creo yo. O sea, es el escritor más grande de toda la modernidad después de Cervantes, no me cabe duda. Pero escritores colombianos que admiro hay muchísimos y hay muchas también. Eh, y, y de pronto quieras que mencione a alguien, a personas vivas, y puedo mencionar, por ejemplo, a Yolanda Reyes, que es una gran ensayista y novelista y escritora para niños, cuyo nuevo libro voy a presentar el viernes y se me viene a la mente también, el sábado, perdón, y se me viene a la mente también, porque ayer regalé un libro de ella, Margarita García Roballo, y se me viene a la mente también Power Paola, que es una escritora además de que es muy buena poeta, es una escritora de novela gráfica y de historietas. Entonces, ellas tres, por ejemplo. Ay, qué buenos recomendados. Y hago cuñas de los programas del año pasado. Tuvimos a Yolanda Reyes cerrando Ah, lecturas con genial. sentido el año pasado. Entonces, para que googleen el programa. Otra pregunta, ¿cuál es la obra o el libro de su autoría que pueda ser un buen comienzo para conocer sus textos? O sea, ¿cuál Bueno, recomienda? Tuyo. no, cualquiera, que empiecen por cualquiera, según, sí, el que encuentren las cosas. Los libros lo atraen a uno, se le presentan, ¿no? De las maneras que ellos quieren. Los libros también son gente, entonces el que primero veas cuando vayas a una librería o el que veas en la estantería de un amigo. Muy bien. De Daniel Romero, la leo tal cual. ¿Para cuándo un escrito sobre el Diego? Ya he hecho varios, de hecho. Publiqué uno en Universo Centro, publiqué otro en una antología argentina que se llama Todo Diego es Político, y publiqué algún otro en alguna parte, no me acuerdo, y bueno, y de pronto haré algo más largo. Sí, he pensado en hacer algo más largo cuando termine otras cosas acumuladas y atrasadas que tengo. Siempre estoy atrasada con escribir.
Está, Ujú. siempre me imagino que escribo cosas y luego ya me imaginé que las escribí, entonces muchas las dejo sin escribir. Y Quedaron escritas ahí, justamente sí. sobre eso es la siguiente pregunta que te hace Andrés Correal. ¿Cómo escribes? Eh, de alguna manera escribo a todas horas porque siempre estoy tomando notas para lo que estoy escribiendo, pero suelo escribir en mi casa. Ahora últimamente estoy escribiendo en cafés porque me cuesta trabajo concentrarme un poco más. O no es que me cueste trabajo concentrarme, es que el ruido y la gente y como ver cosas que pasan y que no se quedan me está ayudando a centrarme en el texto. Entonces así, ¿de qué otras maneras? Bebiendo algo, mientras café o té, pues no, bebiendo aguardiente, no. Mientras escribo, eh, por la tarde y por la mañana y por la noche, como no tengo esas disciplinas de una hora, otra hora, lo cual supongo que ha hecho más difícil para mí la escritura, pero también la ha hecho más, que esté más incorporada con el resto de mi vida o que ocupe todas las horas de mi vida. No, muchas gracias, Carolina, Bien. entonces, por tu tiempo, por venir acá a regalarnos los sentidos de tu biblioteca, de tus lecturas. Sé que inspiraste a muchos que te están escuchando, que muchos van a ir a la biblioteca, esperamos que las bibliotecas escolares, Muy a bien, buscar sí, tus libros, exacto. De la o a las bibliotecas públicas también, o a las librerías, entonces que tengan también los recomendados de lectura, cosas que a veces ellos esperan leer, entonces sé que irán a escuchar tus recomendados. Vayan a las bibliotecas y es clave que las bibliotecas dejen entrar a las personas a los anaqueles. Si no, una experiencia de una biblioteca no tiene mucho sentido. Entonces, creo que eso es importantísimo que empiece a pasar, porque hay muchas bibliotecas en las que los usuarios no pueden entrar a los anaqueles, sino que tienen que pedir un libro en un escritorio. Pues esa no es la experiencia de una biblioteca, ¿no? Ujú. Entonces, eso. Bueno, Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los oyentes que tuvimos el día de hoy. Había una pregunta por ahí, alguien que haya llegado tarde, que si lo puede ver, que si lo puede reproducir. Por supuesto que sí. Entonces, ustedes queda nuestra grabación acá en el portal de Red Académica para que puedan volver a la entrevista con Carolina Sanín y a sus recomendados de lectura, si pueden detener la grabación y tomar nota. muy bien. Los invitamos entonces a conectarse nuevamente con nosotros el próximo miércoles 18 de agosto. Ese día vamos a leer Los sentidos de las matemáticas con el exrector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, matemático él de ciencias, pero también un activo tuitero. Entonces, aquellos que les gusta el Twitter, seguramente también les va a gustar Ignacio Mantilla y sus retos matemáticos que de lectura también nos deja. Muchas gracias, Carolina, y a todos los que nos acompañaron la Gracias a tarde de hoy. ustedes, chicas, chico, y a ti, Paola, y por la invitación y por las preguntas y la preparación. Que estén muy bien siempre y me despido. Chao, chao.